Hola, buenos días. Me llamo Jorge Agudelo, soy estudiante de segundo semestre y el día de hoy voy a exponer el principio de laicidad estatal. Hola, soy Camila Ruiz, soy estudiante de segundo semestre de Derecho y el día de hoy explicaré el principio de laicidad con base en la sentencia T-124 del 2021, principio de laicidad estatal. Antes de explicar, vamos a ver un poco de historia. La palabra griega laos significa pueblo y se deriva del latín laicos, que significa no consagrado. Por lo tanto, la palabra laicidad se podría unir como cristiano o como persona no consagrada. Entonces, como tal, ¿qué es la laicidad estatal? La laicidad estatal es la separación entre la iglesia y el Estado. Significa que es un Estado laico cuando no tiene una religión oficial y se respeta en igual manera todas las religiones. ¿Qué tiene que ver esto con la sentencia T-124-2021? El día 4 de mayo de 2021, el señor César Enrique Torres Palacios, que descanse en paz, impuso una acción de tutela contra la señora ex vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, a raíz de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual la ex vicepresidenta publicó el 13 de mayo de 2020. Publicó en sus cuentas tanto de Twitter y Facebook el siguiente mensaje: hoy consagramos nuestro país a Nuestra Señora de Fátima, elevando plegarias por Colombia para que nos ayude a frenar el avance de esta pandemia y que Dios mitigue el sufrimiento de los enfermos, el dolor de los que perdieron seres amados y nos permiten repotenciar nuestra economía para generar millones de empleos que acaben con la pobreza. El mensaje está acompañado por una imagen de la Virgen de Fátima y el logo del Gobierno Nacional, tal como se muestra a continuación. A lo cual el señor César Enrique Torres interpuso una acción de tutela alegando la vulneración de sus derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la libertad de conciencia, derecho a la libertad de culto, derecho a la igualdad de la libertad religiosa y el principio de neutralidad que tiene el Estado en cuanto a credos religiosos. Ahora bien, ¿bajo qué problema jurídico va a resolver la Corte? La pregunta es: ¿vulnera la ex vicepresidenta de la República el derecho a la libertad religiosa y culto de acción y el principio de laicidad que rige el Estado, cuando a través de una de sus cuentas personales en las redes sociales publica un mensaje mediante el cual consagra el país a una figura propia de una religión particular? Los altos funcionarios del gobierno, además de las restricciones propias que tiene un particular en el ejercicio de este derecho, deben actuar con especial prudencia cuando se trata de asuntos que involucran temas religiosos. Al ser funcionario del alto gobierno no debe hacer ninguna apología o ningún tipo de como de abogar, ¿cierto?, un tipo de religión específica. Entonces eso se refiere con laicidad estatal: separar iglesia de Estado y que los funcionarios también a su vez respeten ese tipo de separación. Para resolver este problema jurídico se analizó: primero, la laicidad del Estado colombiano y los derechos y principios que lo integran. La libertad de expresión de los funcionarios públicos. Tercero, la naturaleza de las cuentas personales de los funcionarios públicos en redes sociales. Y cuarto, el caso en concreto. Primero, la laicidad del Estado colombiano y los derechos y principios que lo integran. La Corte dijo lo siguiente: aunque no hay un artículo en la Constitución Política colombiana que exprese tácitamente que en Colombia es un Estado laico, la jurisprudencia constitucional contempla que el Estado colombiano está regido bajo un principio de laicidad, es decir, no se profesa, pero tampoco es indiferente ante las religiones que hay en la nación. Segundo, la libertad de expresión de los funcionarios públicos. El derecho a la libertad religiosa y de culto se encuentra consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, según el cual toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. No obstante, el artículo 4 de la Ley 133 de 1994 advierte que en todo caso el derecho a la libertad religiosa y de culto no es absoluto. Este tiene como límites, primero, el ejercicio de las libertades públicas y derechos fundamentales de las demás personas. Segundo,
la salvaguarda de la seguridad, la salud, la moralidad pública, elementos que constituyen el orden público que son protegidos por la ley en una sociedad democrática. El principio de separación de Estado e Iglesia desemboca necesariamente en el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa, pues si la órbita de la religión no puede invadir lo público y viceversa, las actuaciones de las autoridades públicas deben mantener una rigurosa neutralidad en relación con las distintas creencias de las personas. Sin embargo, es preciso advertir que esta neutralidad religiosa no puede entenderse como una igualdad de resultado en el relacionamiento del Estado con los distintos credos y religiones, sino una igualdad de oportunidades, ¿sí? Esto entre las distintas confesiones. Esto es asegurar las condiciones adecuadas para que todas las personas puedan ejercer el derecho a su misma libertad religiosa. El principio de separación de Estado e Iglesia desemboca necesariamente en el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa, pues si la órbita de la religión no puede invadir lo público y viceversa, las actuaciones de las autoridades públicas deben mantener una rigurosa neutralidad en relación con las distintas creencias de las personas. Sin embargo, es preciso advertir que esta neutralidad religiosa no puede entenderse como una igualdad de resultado en el relacionamiento del Estado con los distintos credos y religiones, sino una igualdad de oportunidades, ¿sí? Esto entre las distintas confesiones. Esto es asegurar las condiciones adecuadas para que todas las personas puedan ejercer el derecho a su misma libertad religiosa. La naturaleza de las cuentas personales de los funcionarios públicos en redes sociales. El artículo 20 de la Constitución Política reconoce la garantía de toda persona para expresar y difundir libremente su pensamiento y opiniones, informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, los cuales son libres y tienen responsabilidad social. Sin embargo, por el simple hecho de ser funcionarios públicos, y en este caso de alto nivel, el uso de sus cuentas en redes sociales, los funcionarios tienen el poder y deber de expresar todo lo relacionado al ejercicio de su función, más no relacionado a su pensamiento como persona. Cuarto, el caso en concreto. Si bien los funcionarios públicos pueden practicar su culto o religión, no les está permitido vincular sus manifestaciones de fe a la institución que representan para favorecer, adherir o manifestar una preferencia a la religión o culto que a título personal profesan. Por tanto, las autoridades públicas no pueden consagrar el país a determinado credo o figura religiosa mediante ningún tipo de acto, al tampoco utilizar símbolos o distintivos oficiales en el mismo, porque una manifestación de fe en estas condiciones compromete no solo la igualdad entre los distintos cultos y religiones, sino el principio de laicidad del Estado colombiano. Además, esta discriminación se acentúa hacia el presidente de la República, a quien incurre en ella, teniendo en cuenta que representan la unidad nacional. Entonces, ¿en qué termina todo esto? Un alto funcionario de gobierno desconoce el principio de laicidad y los derechos fundamentales a las libertades de culto, a la libertad de conciencia, cuando utiliza sus cuentas personales en las redes sociales, ya bien sea para promover, adherir o identificar al Estado con una religión en particular, y se demuestra el mensaje que tiene un carácter oficial. A la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se le obligó, primero, a eliminar el tuit y la publicación que se haya realizado. Segundo, a capacitar a su equipo de gobierno en función de un buen manejo de las redes sociales. Y tercero, se llama a la mesura y se deja claro que el ser un funcionario público de alto nivel debe tener en cuenta su deber y su responsabilidad con las publicaciones, puesto que con esto representa al Estado y con ello a lo estipulado en la Constitución. Gracias. Muchísimas gracias por ver este video. Esperamos que con este video les hayamos aclarado un poco sus dudas. Chao. Hasta luego. What's your Scooby-Doo? We're coming after you. You're gonna solve